un grupo 3, pero pues no sé, no Eso lo pude organizan, cuadrarlas. eso pasa todos los semestres y eso lo organizan el otro al final para saber en qué orden de pronto les toca un examen modular o eso. Ah, pero no tengo Entonces, que cambiar el horario, ¿cierto? Puedo seguir no, así. ustedes Ah, sigan ok. normales, al final eso lo organizan es a los profesores. Entonces eso determinan cómo se hace y los que tienen en un grupo, porque la mayoría de clases, por lo menos contrato, las doy yo a los dos grupos. Creo que comercial general las da la doctorado de los dos grupos. Creo que sociedades las da Hernando Toro, los dos. Creo que Mask no entra a modular, los métodos alternativos. Globalización, más, me atrevería a decir que Oscar da los dos grupos. Entonces creo que no hay ningún problema en el grupo que les llega a tocar, porque Ve, siempre van a coincidir. el problema puede estar es en que sociedades la da el doctor Toro y el doctor Germán. ¿Y qué títulos valores las da el doctor Gallo y la doctora Covaleda? Ah, bueno, pero eso se Entonces son organiza, todos iguales. eso no hay problema, por eso no se preocupe. Después les repito, preocúpense por algo, por hacerse responsables desde ya, para que al final lleguen necesitando poquita nota y lleguen muy bien preparados y todo, porque pues ustedes saben que el modular, los nervios en adelante empiezan a invadirlo a uno allá. Entonces, pero igual, reitero, no es nada imposible. ¿Cuántas promociones no han pasado por esos modulares y todos han pasado? Entonces, no se maten la cabeza 100% con eso. Em, ok, entonces vamos a mirar varias cositas acá. Vamos a mirar en torno a esta materia. Pues ustedes saben que ingresan a un módulo que es un módulo de derecho mercantil. El módulo de Derecho Mercantil es un módulo que especialmente se caracteriza pues, por ser un derivado del derecho privado, pero más enfocado al aspecto comercial o mercantil. Eh, Ustedes en ese momento se entiende que ya tienen una gran base y esa gran base es una base pues en formación de derecho privado en términos generales, bienes, contratos, perdón, bienes, obligaciones y demás. Y pues acá vamos a tener dos connotaciones importantes. La primera es que acá no hay un componente procesal en este módulo de derecho comercial o mercantil. Acá todo el componente es un componente sustancial. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de que ustedes vayan a mirar casos de aquí a mañana, eh, todo eso no tiene ese aspecto procesal que también de pronto no digamos que los afecte, pero que también les genera como mucha problemática a ustedes. Es unos casos más que se solucionan apartados del tema judicial. De pronto uno puede hablar de acciones y demás, pero no tanto en eso. A mí se me hace que el módulo de derecho mercantil es un módulo más corto que el módulo de derecho civil, porque por ejemplo, las materias tienen menos contenido que lo que se veía en el semestre pasado. Por ejemplo, el contenido de comercial general es mucho más pequeño que sucesiones, que obligaciones, que bienes. De pronto los que van a tener un contenido muy amplio pueden llegar a ser sociedades y títulos valores. Eh, Contratos también pueda que tenga, pero no es el mismo contenido temático tan amplio del semestre anterior. Y es un contenido mucho más específico que se va a dar en este caso. En lo que compete a esta materia o esta asignatura es un complemento claro de derecho de obligaciones. Y es una materia en la que vamos a ver inicialmente una parte general que ya se vio en obligaciones, la vamos a reiterar, y luego vamos a entrar necesariamente a una parte muy específica, ya lo vamos a detallar en cada caso. Entonces, bueno, eso ustedes ya saben que uno les envía el plan de actividades a ustedes, pero entonces, vean, sesión a sesión vamos a tener lo siguiente, vamos a ver
concepto de contrato, que eso ya se vio, pero lo vamos a reiterar nuevamente, lo vamos a recordar, vamos a ver nuevamente temas de principios, estructura del contrato, clasificación de los contratos, formación, elementos, y esta parte general es una parte que nos va a ocupar más o menos un mes, de los 4 meses que ustedes ven clases, para volvernos a ubicar en la teoría general del contrato. Luego de que veamos esta parte general, vamos a pasar a una parte específica y es que nos vamos a dedicar a ver contrato por contrato en específico, que eso sí no lo han visto. Entonces vamos a hablar del contrato de compra-venta, luego vamos a hablar del contrato de permuta, vamos a hablar de la donación, del arrendamiento, del comodato, del depósito, de la hipoteca, la prenda, el anticrédito, de la fianza. Vamos a hablar de los contratos de intermediación, como es el mandato, la comisión, la agencia mercantil. Vamos a hablar del contrato de transporte, del contrato de seguro, de la fiducia, de las franquicias, de los leasing, etcétera, etcétera. Vamos a ir hablando de todos esos contratos de manera específica, pero también vamos a hablar en cada contrato lo general de ese contrato. Pretender abordar la inmensidad de cada uno de esos contratos en 4 meses y en 3 horas semanales es algo imposible. Incluso ni siquiera a nivel de posgrado se alcanza a ver la profundidad de todo. Sin embargo, pues la idea es que ustedes tengan claridad de qué es cada contrato, de que tengan como un abordaje del mundo contractual y los diferenciemos y damos su aplicación práctica uno a uno. Ahí vamos a ir avanzando poco a poco, van a ir rompiendo muchos mitos que tiene uno en la práctica y pues los vamos a ir diferenciando en ese caso. Vamos a tener un inconveniente este semestre y ese inconveniente se llama lunes festivo. Y es que vamos a tener 1, 2, 3, 4 lunes festivos. Es decir, eso equivale a que vamos a tener prácticamente un mes menos de clases en ese evento. En teoría, pues los lunes festivos son lunes festivos, ¿cierto? Pero en teoría tampoco vamos a poder abordar todos los temas con 4 lunes festivos que son un mes menos de clase. Bueno, 5 y un lunes que se suma, que es el de la semana de receso, que la semana de receso es la semana que está en octubre, del 11 al 15 de octubre. Entonces imagínense, vamos a tener 5 lunes que no vamos a tener clase. Entonces, desde ya, nos va a tocar empezar a hablar de cuál es el mejor horario para hacer la reposición de esas clases. O si no, va a ser imposible que lleguemos a esa fecha. No lo hablemos hoy necesariamente, pero la próxima clase lo hablábamos para que ustedes terminen de acomodar sus horarios y todo, pero va a ser necesario dígame, Johan. Gracias, profe. Pues, profe, ya de una vez que toca el tema y pues básicamente lo que se está haciendo aquí es una modalidad, pues, digámoslo, remota todavía. Pues yo creo que no, pues no sé si mis compañeros estarán de acuerdo que la clase de reposición se realice el mismo día festivo, o sea, estamos en la casa. No, no es posible. Y no es posible porque la universidad me lo prohíbe. No es mi caso. Entonces, la Ok. universidad me prohibió utilizar un lunes festivo para eso. Además de que no es lo mismo que el inicio de la pandemia. En el inicio de la pandemia yo di clases algunos lunes festivos o algunos días festivos, pero estábamos en confinamiento total. Ahorita no estamos en confinamiento, ya hay reactivación económica y el lunes es un día que ustedes están descansando. Entonces, ahí sí es imposible hacerlo en ese evento. Creo que alguien más levantó la mano o... Sí, profe, yo. Dime. Lo que pasa es que con el profesor Barrero teníamos ese inconveniente también porque veíamos esta mañana y él, pues yo no sé, profe, obviamente su clase es con alternancia, la de él es remota, pero él decía que la podía dejar grabada y los que pudieran ir a la clase, pues no había problema y los que no, pues veían la grabación. Sí. Igual lo que usted dice, pues
cuando más adelante tengamos que ir a la universidad, pero si esos días de pronto lo pudiéramos hacer así virtual, para uno no salir de la casa si es festivo, ¿no? No, pues no pasa nada. Hay que hacer varias aclaraciones, Natalia y Johan, de una vez. Y gracias por la apreciación. La primer apreciación, y es que las clases que se recuperen no van a poder ser en alternancia, van a ser siempre remotas, porque no hay aulas disponibles como antes que uno pedía un aula para reemplazar una clase. No, las aulas de alternancia están contadas y esas aulas son utilizadas ciertos días por ciertos profesores y ya. Entonces, en ese caso, esas reposiciones serán clases remotas, sí o sí. Dos, yo lo que tengo pensado es organizar un horario en el que más pueda ir gente, porque no siempre van a poder ir el 100%, con casi 50 alumnos, y el que no pueda, que vaya, que la vea la clase grabada. Es un sacrificio que debemos hacer ahí. Y voy a decir algo que donde Juan Manuel me escuche, me va a poner un poco molesto conmigo con lo que voy a decir, pero ojo, para que no me van a interpretar, no es que no le quiera restar importancia a la clase de ética. La clase de ética yo creo que es demasiado importante. Yo también la doy a veces. Y creo que la ética hoy en día tiene más importancia que cualquier cosa. Pero contratos es una de las materias de núcleo esencial que de pronto requiere más que lo veamos y ustedes resuelvan dudas, y ustedes hagan preguntas y todo. Yo creo que la ética permite un poco más esa modalidad en ese caso. Entonces yo creería que la mejor forma de hacerlo es que vamos a organizar de pronto, les digo, por recomendación, no lo hagamos hoy porque pueda que esta semana, con lo que ustedes adelante con muchos profesores, tengamos más claro el panorama dentro de 8 días y ahí determinamos qué días serán las reposiciones. El que no pueda estar queda la clase grabada y lo ve y lo organizamos de la mejor manera en ese evento, en ese caso. ¿Listo? Eh, entonces, entonces, esa es como el tema ahí, sino que pues es bueno hacer la aclaración desde acá porque si, pues en teoría, cuando uno trabaja, un lunes festivo es una bendición, pero cuando uno estudia y en pregrado, un lunes festivo, un día festivo de estos, es súper tenaz porque pues, le atrasa a uno todo el proceso en ese caso. ¿Listo? Entonces, lo organizamos ahí y la mejor forma que ustedes que ya vieron clases conmigo saben que lo organizamos y miramos, yo tengo la disposición de hacerlo, pero lo del festivo, si yo lo hago un festivo, me gano un problema yo, realmente. Créanme que me gano un inconveniente ahí porque ya nos ha pasado anteriormente. Lógicamente, organizamos las reposiciones para que no queden pesadas con el tema de las notas y todo eso. Entonces, no se preocupen con eso. Vamos a hablar de la alternancia. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la alternancia? La alternancia, les cuento, aunque pues ustedes ya deben estar enterados, para la alternancia la universidad, ¿qué hizo? Adecuó unos salones con unos temas tecnológicos a través de los cuales la idea es que puedan asistir algunos alumnos con un aforo determinado. En este caso, también la alternancia solamente se va a hacer por ahora con los profesores que tienen un riesgo bajo. Por eso no son todos los profesores. Por ejemplo, el profesor Hernando Toro es un profesor ya, pues no va a decir que es un viejito, si me escucha también se va a poner molesto conmigo, pero pues es un señor ya mayor, tiene un riesgo. La doctora Olguita es una persona que tiene hipertensión. Entonces hay ciertos riesgos que ellos, por esa razón, no pueden dar clase en alternancia. Y pues por disposiciones gubernamentales, tampoco se puede los 45, 46 alumnos en un salón, sino es una alternancia muy moderada de acuerdo a un aforo. ¿Eso qué implica? Yo ya estuve en la universidad, ya nos hicieron la capacitación, los salones los adecuaron con un tema tecnológico muy chévere, en el cual pues creo que eso va a ayudar mucho
para tanto para ustedes como para nosotros como profesores. Y pues a nosotros en esta materia especialmente nos toca el salón 521 con un aforo solamente de 12 estudiantes. Yo envié una encuesta y de esa encuesta les muestro, todavía no me han contestado todos, solamente he recibido 36 respuestas de 46 y hasta el momento me dicen 19 que sí estarían dispuestos a asistir en alternancia y me dicen 17 que no. Todavía faltan que respondan 10, entonces ahí eso está pendiente de organizar. ¿Cómo va a funcionar el tema de la alternancia? El tema de la alternancia, pues tenemos 12 alumnos que van a asistir solamente de manera presencial a clase, pues allá hay un tema de distanciamiento, pues tiene uno que estar con su tapabocas. Yo creo que eso es fácil de ustedes ya imaginar cómo va a funcionar. Pero hay unos temas que hay que dejar en claro y que ahí están escritos, pero pues los voy mencionando, y es lo siguiente. No sé si alguien había levantado la mano, qué pena. Sí, doctor, qué pena. Dígame, dígame. Pues lo que pasa es que pues yo sí vi su encuesta, pero pues con la encuesta de caracterización de la universidad pues también tuve como una confusión. Entonces ya al escucharlo a usted pues con la cuestión de los riesgos y toda esa cosa y pues yo personalmente aparecí en riesgo alto, pues ahí ya más o menos sé que debo colocar que no, ¿no? Porque pues así uno quiere asistir no se puede o estoy... Exactamente. Sí, exacto. Y gracias ahí por la intervención, pues porque eso es lo que vamos a mencionar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál va a ser el plan? Entonces, solamente acuden máximo 12 alumnos. La asistencia es voluntaria, ojo. Si yo dije que voy a ir a alternancia y no voy, no hay problema. Puede llegar a pasar algo, ojalá no pase. Y no le digo a más, sino pues para uno el profesor sería lamentable. Que yo llegue allá al salón y no haya un solo alumno. No hay problema. O sea, yo puedo decidir como alumno, por más que dije que voy a ir, decidir hoy no ir. ¿O qué puede pasar? Que de aquí a mañana haya un positivo. Y si hay un positivo, pues que toca irnos de cuarentena todos los que dimos clase en ese caso. O sea, todos esos riesgos están previstos ahí en esos eventos. Entonces van a asistir 12 en cada clase, pero esos 12 deben cumplir con unos requisitos, que son los que ustedes ya conocen. Uno, tener una categorización de nivel bajo o medio. Si usted tiene nivel alto, por ahora no puede ir por más que quiera. Dos, realizar el curso, que es un curso que les pusieron en Moodle. Yo ya lo hice, por ejemplo, donde explican todo cómo funciona. Y pues hay que hacer una encuesta cada día que uno va a ir a la universidad, que es un formulario de Google ahí súper breve que uno llena. Y adicional, pues un consentimiento. Realmente, la caracterización del riesgo, el curso y el consentimiento es una sola vez. Ya lo de la encuesta diaria sí es cada clase. Eso les va a aparecer en algo que es esto, control de acceso, que uno lo muestra en el ingreso a la universidad. Entonces va a aparecer la hora y ahí va a aparecer. Si ya diligenció la caracterización del riesgo, mire, por lo menos yo estoy en riesgo medio. Si estoy en riesgo alto, acá me va a aparecer de una vez que no puedo. El consentimiento ya está, el curso ya está, el consentimiento acudientes, bueno, les aparece esto a los que sean menores de edad. Creería que la mayoría de ustedes no, ninguno lo necesita. Y este, pues no lo he diligenciado porque se diligencia cada vez que uno va a ir. Entonces se supone que uno muestra eso. Hago una aclaración, esto yo no lo controlo. O sea, yo no me voy a poner en la puerta del salón a decirle, Natalia, déjeme ver si usted cumple con eso. No, eso lo controlan al ingreso de la universidad, en ese caso. Si usted ya llega al salón, se supone que usted ya cumple con todo eso. Entonces, con la encuesta que ustedes llenan, ¿yo qué voy a hacer? Dependiendo del número de personas que digan que van a ir a la alternancia, pues los tengo que distribuir. Si hay 24 personas, pues generaré dos grupos. Un grupo va una semana, el otro va a la otra y así los voy rotando. Si de aquí a mañana alguien dice, profesor, yo quiero ir,
pues ahí los vamos organizando de esa manera. Puede pasar que con la evolución de la pandemia el aforo aumente y que aquí a mañana digan el aforo ya no son 12, sino son 20. Como pueda pasar que aquí a mañana, lo que les digo, haya un positivo y el positivo puede ser el profesor o cualquiera de ellos y pues ahí nos devolvemos todos para el retorno al tema remoto. Eso es un tema que, reitero, todas las universidades y colegios están con eso en Colombia este semestre. Esperemos que dé un muy buen resultado en ese caso. Entonces la alternancia se va a manejar de esa forma. Quienes no estén en alternancia, pues van a estar en Google Meet, en ese caso, como estamos ahorita. Ya la clase quedó agendada de hoy hasta la última clase. Entonces ya la tienen agendada. Cuando estemos allá en alternancia, ¿qué va a pasar? Van a haber 12 personas al frente, yo voy a estar, las cámaras van a estar al frente y vamos a interactuar tanto con los que estén de manera remota como los que estén de manera presencial. ¿Qué sucede? Eso lo vamos a hablar cuando lleguemos allá. Pero ahí va a haber todavía más responsabilidad de los que estén de manera remota. Porque si el que está de manera remota se acuesta a dormir, yo no tengo forma de estarlo llamando. Es posible lo que pasa es que yo no suelo hacerlo de manera remota porque eso es un problema, pero yo no estoy tomando control de lectura ni nada. Entonces hay mucha autorresponsabilidad de ustedes, pero igual el que esté de manera remota, si participa, participa, si quiere intervenir, interviene, y ahí todo en la universidad ya está adecuado para que se pueda participar sin ningún problema. Eso realmente quedó muy bien organizado allá. Y pues quien por problemas de conectividad o lo que sea no pueda ir a clase o no pueda estar en la clase, ustedes ya saben que las clases siempre quedan grabadas y yo siempre las cargo en YouTube. Entonces yo siempre las dejo allá grabaditas en YouTube, entonces allá las van a encontrar sin ningún inconveniente y sin ningún problema en este caso. No sé si hasta ahí hay alguna duda. No, señor. ¿No? Listo, perfecto. Recursos tecnológicos, lo mismo de siempre. Vamos a utilizar lecturas en PDF, que yo se las voy a enviar. Vamos a utilizar Google Forms, YouTube y Google Meet. Eso es lo mismo de siempre. Acá hay unas lecturas o unos libros que ustedes pueden utilizar y buscar en la universidad. Realmente esos libros son pocos. El que los consiga primero, bien. El que los pueda tener o adquirir. Los libros que están en la bibliografía realmente son libros que son costosos, pero quien los pueda tener, ya sea prestados en la universidad o algo, perfecto. Puede que yo les envíe algún material audiovisual y pues que también manejemos temas de cuestionarios. Sin embargo, ese semestre hay cambios en el tema de las notas. Entonces presten mucha atención en el tema de las notas, cómo lo vamos a manejar. Vamos a sacar 1, 2, 3, 4, 5 notas en el semestre. Hay una nota que es el examen modular que va a valer un 30%. Eso nos vemos allá en noviembre con sus casitos y su examen modular. Entonces eso no hay ningún problema con eso. Van a haber 2 exámenes orales que van a ser con banco de preguntas, como siempre lo he hecho, y cada uno va a valer un 20%. Y pues las fechas acá están establecidas. Pueden haber cambios de las fechas o algo, pero inicialmente están ahí. Acá me aparece uno el 15 de noviembre. Esa fecha es un festivo. Creo que ahí la embarré. Entonces, simplemente voy a reorganizar las fechas y no habría ningún problema. Creo que alguien levantó la mano. Sí, profe, qué pena. Es que pues ahí en lo del examen oral me surge la duda de si lo vamos a hacer de manera remota o va a ser presencial o lo vamos a Yo los hacer. voy a hacer remota. O sea, Porque, los días que hay examen oral no vamos a ir a la universidad. no, porque es que son muchos. Ah, ok, profe. Yo estuve en la capacitación, incluso con Manuel fuimos a la capacitación y hablábamos de eso, que uno lo podía hacer, pero es que eso son 46. Y 46
tenerlos en la universidad fuera, regados en el campus, con todos los protocolos de bioseguridad y todo eso es un caos completo. Entonces esos 2 exámenes orales van a ser de manera remota. El modular posiblemente sea presencial, conforme lo que hablábamos al principio, pero pues porque tendría una organización logística diferente. Pero yo no les puedo ir a llevarlos a ustedes. Yo podría en el aula ir ingresando de a 4 y yo y bien, pero pues afuera van a haber más de 40 personas amontonadas esperando a entrar y eso se puede convertir en un tema caótico. Además de que pues pueda que unos no estén en la ciudad o no sé. Entonces, yo los voy a manejar este semestre de manera virtual. Y 2 exámenes del 15%. Ya no les voy a enviar cuestionarios cada clase, sino que solamente voy a hacer 2 cuestionarios complejos, caso entero, posiblemente caso de modular, con todo lo que hemos visto, muchas preguntas, 15, 20, 25, 30 preguntas tipo test y caso tipo, ustedes ya saben cómo es, pero solamente van a ser 2, cada uno un 15%. Y ahí están las notas. ¿Listo? Les soy sincero, me complico mucho con los formularios semanales porque tengo que calificar no solamente a ustedes, sino tengo casi 5 grupos, como más de 200 alumnos. Entonces eso es un poco complejo para uno sacar esas notas. Entonces vamos a sacar solamente estas 5 notas. Ahí. ¿Estamos ahí claros? ¿Sí? Ok. Y pues lógicamente ustedes saben que uno por ahí les da su cariñito dependiendo del desempeño que tengan durante todo el semestre. ¿Hasta ahí hay alguna duda o es claro? Claro, profe. Claro, profe. Pero, profe. Listo, perfecto. Pues yo voy cerrando esto, voy a cerrar esto. Y ya aquí vamos cerrando. ¿Ustedes qué dicen? ¿El otro semestre sí es 100% presencial o nada? No, pues ojalá, porque Ahí es que esa pandemia, yo no sé, es la relación más tóxica que puede existir y no sabemos cómo evoluciona. Se niega como esa novia o ese novio tóxico, pues hablando en los 2 géneros, que se niega a soltarlo a uno. Entonces, ahí sí es bien complejo. Pero bueno, vamos a ver. Realmente es necesario que logremos ya retornar de manera completa. Listo. Entonces, si no hay más dudas, ya vamos a entrar en materia de una vez porque nos podemos dar el lujo de, con Ya, todas profe. manos festivas, de perder tiempo. Dime, Natalia. Profe, el examen escrito va a ser como el semestre pasado, que teníamos de pronto un rango de tiempo para resolverlo. O sea, Sí, pero sí. no va a ser tan amplio como en ese caso. Va a ser un Ok. poco más restringido. Posiblemente va a ser para un solo día que se haga. Ok, vale. Ojo porque es que uno los malacostumbra a ustedes. Por ejemplo, el doctor Hernando Toro les hace examen escrito 1 hora para que lo resuelvan. Y ahí nadie le sale con excusas de que se me cayó el internet, que no tuve tiempo, que no sé qué, nada, ahí sí todo lo hace. Entonces uno los malacostumbra porque les da una semana, todo. Pero como no voy a hacer tantos, eso lo voy a hacer de esa manera. Realmente es que, vea, antes de la pandemia yo qué hacía, examen escrito de papel, sentado ahí en el salón ustedes, tipo test, y examen oral ahí, que pues ustedes saben que tiene una complejidad mucho mayor. En ese caso, pues ustedes saben que es mucho más flexible, ustedes saben que lógicamente yo no los voy a estar controlando durante esas 4 o 5 horas que hagan el examen escrito, podrán trabajarlo en grupo y todo, pero pues tampoco nos vayamos al extremo en ese caso. Pero es imposible hacerlo con la exigencia que se podía hacer antes en ese evento. Listo. ¿Alguna otra duda?
alguna, estamos ahí claros. ¿Estamos claros? Listo. Ah, bueno, una claridad, antes de que se me olvide. Eh, cuando ya, bueno, ahorita y cuando ya estemos en alternancia, como eso tiene una logística del ingreso y la salida de esos salones, empezaremos a las 3:10 y acabaremos antes. Por ahí faltando 10 minutos para las 6 o 15, porque eso entre clase y clase entran, desinfectan, limpian y todo eso. Entonces mientras uno ingresa, conecta todo eso, empezamos a las 3:10 y terminamos un poquito antes. Haremos pausas, break, como siempre lo hemos dicho. Dependiendo de cómo vayamos avanzando, puede que le demos de chorro y acabemos mucho antes, como pueda que hagamos una pausa intermedia, pero pues yo creo que las pausas no van a ser muy extensas, ni de 15, de 30 minutos, 20, no, por ahí de 15 minutos máximo. Pregunta, ¿tienen clase después de esta? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí, por profe. Los No, que tienen. Mask. ¿Alternancia o virtual? Alternancia. ¿Sí? ¿Con Magali o con Caterina detrás? Caterine. Ah, ok, listo, vale. Listo. Entonces, reitero, trataré de acabar antes, porque los que estén en alternancia, pues posiblemente salgan a comer algo. Pues yo no sé eso cómo va a volver una recocha en la universidad o si eso va a ser como en el colegio, en el prekinder, en fila india, para un lado, para el otro y eso. Y lo digo es porque eso va a implicar que entonces trataré de acabar antes pues para que ingresen en la próxima clase y para los que no tengan alternancia sino otra clase remota pues puedan salir con tiempo suficiente a conectarse en sus casas o ahí mismo como lo vayan a hacer en ese evento. Hoy creería que podemos darle sin hacer break eh, o no, o hagamos una pausa de 10 minuticos, hagamos una pausita de 10 minutos. Son las 3:50, 4, arrancamos y yo creo que por tarde a las 5:30 terminamos, ¿listo? Porque ya ¿Listo, arranco y profe? arranco de Gracias. chorro. Entonces ya 10 minutos arrancamos.
Listo. Arranquemos. Esto. ¿También de la presentación? Sí, doctor. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ustedes ya tienen un acercamiento a lo que es el contrato. Al contrato le dedicamos bastante tiempo en obligaciones. Y el contrato es algo que todo ser humano alguna vez en su vida tiene que celebrar un contrato sí o sí. No porque sea una obligación celebrarlo, sino porque hace parte como de su, de su día a día, en ese caso. En algún momento tiene que pasar. Entonces el mundo de los contratos, desde el punto de vista normal de la gente común, es un mundo muy tranquilo, es un mundo que no es complicado. Desde el mundo de vista, desde el punto de vista de los abogados, se complica bastante. Y es porque para las personas del común, los contratos no generan ningún problema siempre que se cumplan. El problema está es cuando hay un incumplimiento de un contrato o cuando hay una anomalía en un contrato, y ahí es donde buscan a los abogados y los abogados entran a desamarrar todo ese enredo que se genera en torno a un contrato. ¿Cuál es el llamado que desde ya yo les hago a ustedes? A que ustedes, una vez terminemos esta materia, sean conscientes de la importancia de celebrar adecuadamente un contrato, de tener claro qué tipo de contrato se celebra, qué me estoy obligando, cuáles son las cláusulas, a qué me obligo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que celebran algo muy simple, un contrato de arrendamiento, y después cuando lo quieren terminar, eso es un problema. Y es un problema porque eso tiene multas, porque eso tiene todo un procedimiento para terminarlo, etcétera. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo en esta materia, y vamos a ir viendo contrato por contrato, pues para que ustedes también sepan que hay mucha más vida por allá lejos del contrato de compraventa. Porque uno a veces piensa que el contrato de compraventa es lo único que existe, y en el mundo contractual el contrato de compraventa es algo muy común, muy frecuente, pero no es lo único que se presenta. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de contrato, ustedes ya tienen muy claro que estamos hablando de acuerdo de voluntades, que estamos hablando de pluralidad de personas, y que el contrato tiene dos características específicas. Una, que es dos o más personas los quienes celebran ese acuerdo. Y la otra característica bien importante que tiene el contrato es que en el contrato se dispone de un interés de contenido económico o de contenido patrimonial en esos eventos. No obstante, pues hay unas críticas porque hay ciertos contratos donde no hay un contenido económico propiamente, pero siguen siendo clasificados como contratos. Para que lo tengamos claro y no nos compliquemos, ya vamos a más adelante a volver sobre ese punto. Pero pues un contrato simplemente es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que disponen de intereses particulares. Yo tengo un interés particular, tengo un derecho, quiero disponer de este. ¿Cómo lo hago? A través de un contrato. Recuerden la noción de negocio jurídico. Busco un vehículo, busco una herramienta mediante la cual disponer de ese interés particular. Y en ese caso, pues acudo a lo que es un contrato o busco lo que es un contrato. Y eso me sirve para mover ese interés particular que yo tengo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchos intereses particulares y por eso hay muchas clases de contratos. Por eso no todo nos sirve para lo mismo que queremos. Por eso, voy a decir una bobada, pero un destornillador de pala no nos sirve para desatornillar cualquier tornillo, porque hay tornillos de estrella, hay otros Bristol, hay otros de otras categorías, otras cabezas. Pasa lo mismo acá, no todos los intereses son iguales, entonces no todos los contratos me sirven para lo mismo. Yo ya se los he venido diciendo antes. Puede que ustedes me vean que yo le estoy entregando a Santiago una botella,
y puede que ahí estén pasando muchas cosas. Puede que yo esté regalándole la botella, puede que yo se la esté prestando gratuitamente, puede que yo se la esté alquilando a cambio de un dinero, puede que yo le esté transfiriendo la propiedad de manera gratuita, puede que yo le esté transfiriendo la propiedad de manera onerosa, puede que yo simplemente se lo esté dando para que me guarde esa botella de agua, y pueden haber infinidad de situaciones y cada una que implica que estemos en un contrato distinto y en una regulación totalmente diferente. Entonces, por eso vamos a individualizar los contratos a lo largo del semestre en ese sentido. Antes de llegar a eso, y de una parte muy general, pues empecemos a hacer unas diferenciaciones que también son importantes. Y la primera es diferenciar lo que es un contrato civil de lo que es un contrato de naturaleza comercial o mercantil. Ojo, ustedes van a ver con la doctora Olga Lucía Troncoso en Comercial General lo que son los actos de comercio y van a diferenciar de cuándo una persona es o no es comerciante y van a diferenciar de cuándo un acto es o no es comercial o es mercantil. ¿Eso qué importancia tiene? ¿Para qué hacemos esa diferenciación? Para saber cuál es la regulación que le aplico al contrato. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos un código civil y tenemos un código de comercio. Incluso tenemos otras codificaciones. Entonces, ¿qué sucede? Hay contratos o hay actos que pueden estar regulados tanto en el Código Civil como en el Código Mercantil o en otras normas. ¿Y cómo hago para diferenciar cuál norma la que aplico? Tenemos que saber qué tipo de actos es el que estamos celebrando. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Arrendamiento. Podemos tener arrendamiento regulado por el Código Civil, podemos tener arrendamiento regulado por el Código de Comercio y podemos tener arrendamiento regulado por la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana. Entonces, si yo le arriendo a un apartamento, la regulación que aplica es una, eso lo vamos a ver más adelante. Si yo le arriendo un local comercial, la regulación que aplica es otra. Y las reglas son diferentes. Por lo menos el preaviso es diferente si es un apartamento o si es un local comercial. Y si yo le arriendo un predio rústico, por ejemplo una finca, o le arriendo una bodega, o le arriendo un bien mueble, la regulación puede ser también otra. Entonces ahí nos complicamos, pero eso toca saberlo como abogados, porque dependiendo de la clase de arrendamiento, cambia la situación. Entonces vean cómo se empieza a complicar esto. Yo les decía ahorita, puede que yo le dé a Santiago una botella de agua y puede que sean diferentes tipos de contratos, dependiendo del interés que tengo. Pero puede que el contrato también me cambie dependiendo del objeto del contrato o dependiendo del bien objeto del contrato. Entonces, tenemos todas esas variantes. Hay que tener claro que en un contrato, su objeto no solamente puede ser un bien, puede ser un servicio también. Puede ser una prestación de dar como puede ser una prestación de hacer. Pero normalmente, ¿cómo diferenciamos los contratos civiles de los contratos comerciales o mercantiles? Simplemente lo nombro como un abrebocas, ustedes lo van a profundizar con la doctora Olga, pero lo digo de esta manera. Primero, hablamos de que un contrato es civil o es comercial dependiendo de su naturaleza. O digamos que no un contrato, sino un acto. El acto es civil o es mercantil dependiendo de su naturaleza. ¿Y cómo sabemos cuál es su naturaleza? Pues cuando sabemos que está regulado por su naturaleza en X u otro ordenamiento. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio está regulado como un contrato, pero es un contrato que tiene naturaleza civil y está regulado en el Código Civil. No tiene naturaleza de carácter mercantil en ese evento. Por ejemplo, no es un contrato, pero por ejemplo el testamento, que es un acto o un negocio jurídico, es de naturaleza netamente civil y está regulado en el Código Civil.
En cambio, hay otros actos que por su naturaleza son mercantiles, como por ejemplo el contrato de agencia mercantil. El contrato de agencia mercantil es un contrato que está estrictamente regulado en materia comercial. Por ejemplo, la constitución de una sociedad mercantil. Es un acto que por su naturaleza es mercantil. Entonces, ahí no nos interesa quién celebra el contrato o quién lleva a cabo ese acto, sino que lo único que nos interesa es la naturaleza del acto. Vean que acá no estamos hablando de los sujetos que celebran el acto del contrato, sino simplemente estamos hablando de la naturaleza del acto, en ese caso. Entonces a mí no me interesa si quienes se van a casar son comerciantes, son empresarios, nada. Simplemente el matrimonio tiene naturaleza civil, lo regula el Código Civil. Acá no me interesa propiamente quién va a celebrar el contrato de seguro, si quien lo va a adquirir es un comerciante o no, porque es un acto que por su naturaleza es mercantil. Pero, reitero, hay otro tipo de actos que están como en la mitad. Por ejemplo, hay transporte civil, hay transporte mercantil. Por ejemplo, ya le doy la palabra a Carlos, hay depósito civil, hay depósito mercantil. Hay mutuo civil, hay mutuo mercantil. Y así empezamos a ver que hay muchos contratos que pueden estar en uno y otro ordenamiento. Cuénteme, Carlos. Profe, una preguntita. ¿Puede existir un mismo contrato que esté regulado en dos o más estatutos y que dependiendo de las circunstancias, pues asimismo se toma el estatuto correspondiente para su aplicación? Sí, claro, es precisamente lo que estamos mencionando, Carlos. Y les ponía el ejemplo del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento está regulado en Código Civil, Código de Comercio y Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana, que es la Ley 820, que la vamos a trabajar más adelante. Entonces, ¿de qué depende que estemos en uno y otro ordenamiento? De Del la bien. naturaleza del bien. Entonces, si yo le arriendo a usted una bodega, no es lo mismo que le arriende una finca, no es lo mismo que le arriende un carro, no es lo mismo que le arriende un local comercial, no es lo mismo que le arriende un apartamento. Cada uno se rige por una regulación Profe, diferente en ese evento. y si supongamos usted me arrienda una bodega y por circunstancias de la vida me tocó irme a vivir a esa bodega, o sea, ¿se me entiende? Como que Tranquilo se que, combinan. sí, tranquilo que a ese punto vamos a llegar más adelante, así como cuando en los barrios que una casa usted la arrienda para que en el garaje se coloquen una panadería, por ejemplo. Entonces ahí, Eso. todo eso lo vamos a analizar en esos eventos. Pero, por ejemplo, ya le doy la palabra, Johan. Hay eventos como, no es lo mismo que yo le diga a usted, guárdeme o cuídeme el perrito el fin de semana, a que eso lo haga en una veterinaria que tiene un servicio de guardería. Son contratos de depósito, pero tienen una regulación diferente. Y acá hay un componente adicional que nos puede llevar a otro tipo de regulación, que también empieza a rondar por ahí, y es el derecho del consumidor. O sea que podemos tener un contrato de depósito netamente civil, un contrato de depósito mercantil y un contrato de depósito que adicional se rige por las reglas del Estatuto del Consumidor. Se empieza a poner complejo el tema, ¿se dan cuenta? Pero tranquilos que vamos a ir en cada contrato viendo lo mismo. No es lo mismo que Michael me preste, o Michael o Michelle, no sé cómo se debe pronunciar. Michael. Michael, profe. Listo. Michael. Entonces no es lo mismo que Michael me preste 1.000.000 de pesos a que me preste 1.000.000 de pesos Bancolombia. Uno y otro contrato se rige por uno y otro ordenamiento jurídico y allá se mete también el tema del consumidor financiero. Estamos en el mundo de las regulaciones legales, eso se vuelve un complique por todos lados. Entonces ahí, tranquilos que cuando vayamos a llegar a cada contrato, allá vamos a especificar en cada contrato cómo se regula y cuáles son las regulaciones. Yo no pretendo que ustedes salgan de este semestre sabiéndose de memoria todas las regulaciones, pero que al menos sepan que cuando yo voy a celebrar un contrato tengo que ubicarme si es civil, si es mercantil, si interviene el derecho de consumo, y dos,
que yo pueda, acuérdense de las cargas contractuales, la carga de legalidad, ir y conocer el componente legal antes de celebrarlo. Ejemplo, si yo voy a arrendar un apartamento, que yo sepa qué ley lo regula y miro la ley antes de celebrarlo, para no ir a dejar que pues salga perjudicado como contratante. Esa es la idea. O sea, acá aprenderse todo eso de memoria es imposible, pero al menos que yo esté ubicado en eso para evitar inconvenientes. Johan, qué pena que no le di la palabra. No, tranquilo, doctor. Pues a eso a lo que quería llegar y a preguntar. O sea, el contrato pues, puede ser el mismo en todos, pero dependiendo de la intención del negocio jurídico, así mismo se va a diferenciar de qué ordenamiento jurídico es el que se vaya a utilizar, ¿cierto? Porque, pues, como bien lo venía diciendo usted, puede ser un contrato de arrendamiento, pero ¿para qué queremos arrendarlo? Si es para un establecimiento de comercio o va a ser uno de vivienda urbana y así mismo las leyes se van, pues, diferenciando, ¿no? Tal cual. Pero, y tranquilos que esto, todo eso lo vamos a ir desarrollando. Por eso les digo que vamos a empezar en una parte general, vamos a recordar algunas cosas y luego nos vamos a meter contrato por contrato y ustedes más adelante van a saber exactamente las reglas de juego de arrendar un local comercial, de cuándo, por qué en un local comercial son 6 meses de preaviso, por qué en una vivienda urbana son 6, por qué en otro solamente un mes o no hay preaviso. Todo eso lo vamos a ir mirando en detalle en ese evento. ¿Listo? Entonces tranquilos. Pero frente a lo que me preguntan, reitero, hay diferenciación y lo más importante es ubicarnos sobre el tipo de contrato y la regulación que aplica el contrato. ¿Qué pasa? Que este módulo es de derecho mercantil, pero vamos a ver los contratos también desde su regulación civil. Dime, Natalia. Profe, ¿y no puede haber un tipo de mixtura? Por ejemplo, si una persona arrienda una casa de 2 pisos para vivir, pero la primera la coloca para un negocio, eso ya sería otro cuento, Sí, ¿no? tranquilos que vamos a llegar. Puede que yo arriende el garaje para que pongan una panadería y el resto para que duerman, para que vivan. Pueda que yo tenga una casa de 3 pisos, el primero sea un local, el segundo sea, tenga en el primero un local, un garaje, en el segundo un apartamento y en el tercero otro apartamento. O sea, todo eso es posible. Lo importante es que ustedes identifiquen eso y que también identifiquen, ya vamos a llegar al arrendamiento. Es que en los contratos que más nos vamos a demorar son en la compraventa y en el arrendamiento, que son los que más problemática generan en ese evento. Pero tranquilos, que vamos a llegar en ese caso. Entonces, reitero, primer criterio para diferenciar la regulación aplicable al contrato, la naturaleza del contrato. Entonces, y apartémonos un poco de acá. Por ejemplo, contrato de trabajo. Si es un contrato de trabajo, por naturaleza que lo regula, pues el Código Sustantivo del Trabajo. También. Porque no debemos olvidar que están ese tipo de contratos. Hay otros contratos, por ejemplo, como contratos estatales, que por su naturaleza están regulados por la Ley 80 o todo el tema de la regulación de contratación estatal. Lo importante con lo que estoy señalando es que lo primero que debemos revisar es la naturaleza del contrato para así saber cuál es la norma aplicable en ese caso. Todavía no estamos mirando ni siquiera las partes ni el objeto del contrato. Solamente estamos mirando la naturaleza del contrato. Y lo segundo, ahora sí, para que sepamos si estamos en el mundo de lo civil o en el mundo de lo comercial, es mirar la calidad de los sujetos contractuales o la calidad también puede ser del objeto. Pero ojo, en la calidad del objeto nos puede determinar qué tipo de contrato es. Ya más adelante vamos a ir en eso. En la calidad del sujeto, no siempre que haya un comerciante o un empresario, el contrato es de naturaleza mercantil. Porque puede que los que celebran el contrato sean comerciantes, sean empresarios, pero el contrato sea civil. Primero, porque la naturaleza civil, o pese a que la naturaleza puede civil y ser comercial, depende de lo siguiente.
y es que para que el contrato sea mercantil, cuando es celebrado por comerciantes o porque al menos uno es comerciante, se requiere que ese comerciante esté actuando dentro del rol de sus negocios. Ya me voy a explicar con ejemplos. Si él no está actuando dentro del rol de sus negocios, el acto no es mercantil. Me explico. Ejemplo. Si yo soy, vamos a poner persona jurídica, o persona natural y ahorita persona jurídica. Yo, Joan Camilo Castellano, soy abogado y celebro un contrato con Laura Daniela, y Laura Daniela es comerciante de vehículos, como persona natural, no como persona jurídica. Entonces ella está registrada como comerciante. Pero el contrato que celebro con Laura Daniela es que Laura me está comprando a mí Laura me está contratando a mí como abogado para que la represente dentro de un proceso judicial. Eso es un contrato que se llama contrato de mandato y es un contrato netamente de carácter civil en ese evento. Porque pese a que Laura es comerciante, no tiene nada que ver con su rol de comerciante que me contrata a mí como abogado. ¿Me hago entender ahí, en ese punto? Es un contrato de mandato, prestación de servicios jurídicos. 2. Si yo le vendo a Daniela mi apartamento, es un contrato de compraventa, pero tampoco es un contrato de naturaleza mercantil. ¿Por qué? Porque el rol comercial de Daniela es comercializar vehículos, no comercializar apartamentos. Entonces ella celebra un contrato mediante el cual compra un apartamento, me lo compra a mí, es un contrato de naturaleza netamente civil en ese evento. Pero si yo le vendo mi carro, le compro un carro a Daniela, pues ahí ya estaríamos hablando de un acto de naturaleza mercantil, porque ya sí hace parte de su rol negocial como comerciante. ¿Soy claro con ese ejemplo? ¿Sí? Les pongo Sí, un señor. ejemplo diferente. Coltolima, todos saben que es Coltolima, la Chevrolet, donde venden los carros, el concesionario Chevrolet Coltolima. Cuénteme, Carlos. Profe, la pregunta mía es que si usted está hablando de que un comerciante, pues si actúa como tal, nos encontramos ante un contrato de naturaleza mercantil y si no, pues de naturaleza civil, ¿cierto? Y si es a la inversa, una persona civil actúa como comerciante, estamos ante un contrato de naturaleza mercantil. No, porque es que el civil nunca actúa, o sea, lo que pasa es que ustedes, ojo, ténganme un poquito de paciencia porque ustedes van a ver con la doctora Olga quién es catalogado como comerciante. ¿Cuándo yo puedo ser catalogado como comerciante? Entonces, para ser comerciante, yo puedo ser comerciante persona natural o puedo ser persona jurídica. No necesito ser persona jurídica especialmente. Puedo ser una persona natural registrada como comerciante y para ser comerciante se requieren los requisitos de ejercicio del comercio habitualmente o de registro, pero eso lo van a ver en su momento. Lo normal es que una persona civil no celebra actos de comercio, sino que sus actos siempre van a ser de naturaleza civil en ese caso, en ese evento. No es posible que lo haga. Si lo hace es porque es comerciante. Carlos, no sé si me hago entender con lo que Ah, le ok, acabo de decir. listo. Sí, profe, gracias. Para decirlo de otra forma, el comerciante puede celebrar actos de comercio y actos civiles, pero el civil no puede realizar actos mercantiles, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Creo que ahí es más entendible en ese Correcto, caso. profe. Dime, Natalia. Profe, una pregunta es que cuando usted está dando los ejemplos, yo más o menos lo entendía, pero entonces uno de ellos tiene más peso, ¿cierto? ¿La calidad del objeto tendría más peso? Depende del No. caso. Hay casos donde la calidad del objeto tiene más peso que la calidad de las partes.
Hay casos donde lo que tiene importancia es la calidad de las partes. Hay casos donde lo que tiene importancia es la naturaleza del contrato. Entonces, por ejemplo, contrato de seguro, no nos interesa absolutamente nada por su naturaleza, es mercantil, nos vamos para lo mercantil. Arrendamiento de local comercial, no nos interesan las partes, nos interesa es el objeto del contrato, que es un local comercial, entonces nos vamos para lo mercantil. ¿Bien? Ni siquiera me interesa la naturaleza del contrato, pero hay eventos donde sí me importa la naturaleza, como ya lo vamos a ir mencionando. Cada caso puede ser diferente. Por eso estoy tratando de ir lo más general, lo más específico, porque a veces uno dice una compraventa, pero una compraventa puede tener muchas aristas. Cuando una compraventa se le mete el derecho del consumidor, eso cambia. Cuando ustedes vean derecho del consumidor, se van a dar cuenta que no todas las compraventas y no todo el mundo tiene categoría de consumidor. Entonces, todo eso, por lo menos hay personas jurídicas, empresas que pueden tener categoría de consumidor como otras que no. Pero tranquilos que eso lo vamos a ir desmigajando poco a poco. Les voy a poner otro ejemplo para darme a entender. Les decía, Coltolima, la Chevrolet, que está ubicada ahí por la vía Miro Lindo, al frente de Antro, donde mantienen ustedes metidos o mantenían antes de la pandemia o mantienen ahorita que se reactivó toda esta vaina. ¿Dónde venden los carros? Antes, ¿dónde estaba ubicado ese concesionario? Ese concesionario toda su vida estuvo ubicado en la 19 con Quinta, al lado del puente, que está ahí antes de llegar a la iglesia del Carmen. Ahí siempre estuvo ubicado. Ahora está ubicado ahí cerca de la glorieta de Mirolindo. Entonces, digamos que Coltolima, ¿cuál es su rol comercial? La venta de vehículos, ¿cierto? Coltolima decide venderle a Drogas Copifam, que ¿cuál es el rol comercial de Drogas Copifam? Vender medicamentos. Y le vende las instalaciones de la 19 con Quinta para que ahí coloquen una droguería. Entonces dice, le vendo este inmueble. Ese acto es un acto que se regula por el Código Civil. Pese a que ambas partes son comerciantes, en este caso ninguno de los dos está actuando dentro de su rol negocial, sino es un acto totalmente apartado de su rol negocial. Por lo tanto, no es un acto que se regula hacia lo civil. Diferente si Drogas Copifam le compra a Chevrolet o a Coltolima 3 vehículos para transportar medicamentos, pues ahí ya están dentro de su rol negocial, por lo menos Coltolima, en ese caso. Entonces, reitero, cuando vamos al mundo de los contratos, es muy importante tratar de ubicarnos en la regulación aplicable al contrato, si es un contrato civil, si es un contrato mercantil, o incluso si es de otra área, porque es que podemos tener otros tipos de contratos. Por ejemplo, podemos tener contratos, civiles, mercantiles que estábamos hablando, pero podemos tener contratos, por ejemplo, laborales, les decía. En la práctica hay una gran distinción entre lo que puede ser un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios se regula por qué regulación, por el Código Civil. Entonces, si a mí me contratan prestación de servicios, Código Civil, pero si soy empleado, Código Sustantivo del Trabajo. Y pareciera que es algo muy cercano, es algo muy parecido. Por ejemplo, lo que les decía, todo el tema de contratación estatal. La contratación estatal tiene un componente y es todo el estatuto de contratación estatal, ley 80. Entonces también tiene un componente muy diferente en ese caso. Lógicamente, ¿qué puede pasar? Que haya normas complementarias o subsidiarias. ¿Qué quiere decir eso? Que un contrato se regule específicamente por una norma, pero lo que no esté regulado allí se tenga que mirar en la norma general. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, contrato de mandato, que lo que no esté regulado en el Código Mercantil, cuando es un mandato mercantil, tengamos que acudir al Código Civil de manera subsidiaria. Es decir, se nos complica más la cosa en ese caso. Y acuérdense que el artículo 9 del Código Civil dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. O sea que cuando yo celebro un contrato, yo voy a tener muy clarito
su regulación legal. ¿Y por qué? Eso ya lo habíamos hablado en obligaciones. Porque recuerden que existen unas normas venenosas que se llaman normas supletivas y que podemos tener un contratico de 3 renglones y tenemos metidos en la cabeza el mito de que lo que no está escrito no vale, y mentiras que en todo contrato me aplica todo el contenido legal y normativo. Por eso cuando yo le arriendo hasta una casa y luego usted me va a decir que acabemos el contrato, yo le digo, me tiene que pagar 3 meses de arriendo de multa. Usted me dice, pero ¿por qué si eso no lo contratamos? Yo le digo, es que no teníamos que haberlo contratado. La norma lo dice de manera supletiva, lo aplica. Y usted tenía que haberme hecho el preaviso de esta forma, y ahí es donde la gente empieza a sufrir, porque termina pagando multas, termina incumpliendo contratos, etcétera, etcétera, por no tener claras las reglas aplicables al contrato en ese caso. Entonces es muy importante que tengamos completamente claro siempre en un contrato cuando estamos en el ámbito civil, en el ámbito mercantil o en otro tipo de ámbito. En el ámbito laboral y en el ámbito de contratación estatal, pues no nos vamos a meter en este semestre. Ustedes van a ver laboral después y todo. Y pues no se suelen cruzar tanto. Sin embargo, las reglas del contrato estatal son más reglas encaminadas a la etapa precontractual, en la formación del contrato. Pero una vez el contrato se forma, se regula por las normas del Código Civil o del Código de Comercio, en ese caso. Y esto a veces es un poquito maluco porque entonces uno empieza a darse cuenta que el tema es muy leguleyo, el tema es muy pegado a la norma, pero así es. O sea, ahí es donde uno mantiene con ese código debajo del brazo para poder entender estos asuntos regulados con estos aspectos de naturaleza contractual en ese evento. Ok. Dicho eso, podemos ver que los contratos son y su clasificación, que ya la vamos a recordar, es una clasificación y es un desarrollo que viene desde mucho tiempo atrás y especialmente desde el derecho romano. Les voy a hacer un contexto histórico muy breve, pero muy breve, del contrato, simplemente como para que veamos que esto no es nuevo. O sea, estamos hablando de regulaciones de derecho contractual y estamos hablando de contratos hoy, siglo XXI, año 2021, pero prácticamente estamos aplicando todo lo que viene desde el derecho romano y atrás. Es exactamente igual, o de allí se empezó a desarrollar todo eso. Entonces, simplemente, para hacer un acercamiento a la parte histórica y desarrollo del contrato, solamente como para que entendamos el pensamiento, la filosofía del funcionamiento de los contratos, porque se ha generado eso en la práctica al día de hoy, en esos casos. Entonces ahí vamos a hacer referencia inicialmente pues al término contrato. El término contrato, ¿de dónde viene? Entonces el término contrato viene desde el derecho romano, nace especialmente como una herramienta de tráfico económico. Lo hemos mencionado, como una herramienta, como un vehículo de tráfico económico o de tráfico de intereses particulares. Desde allá ya es previsto como eso. Los romanos generalmente fueron grandes comerciantes y ese comercio fue una de las grandes herramientas para hacer crecer el imperio romano. Por eso se desarrolló tanto el derecho de los contratos en el derecho romano. Su gran auge está allá. Si lo miramos desde su origen etimológico, viene de contracto o de contractus, que significa convenio o pacto. Hoy en día hay unas discusiones en si acuerdo, pacto, contrato, convenio es lo mismo o es algo diferente, y ustedes van a encontrar cualquier cantidad de discusiones académicas donde dicen que pacto, contrato, convenio y acuerdo son cosas diferentes. Incluso van a ver que el Código Civil habla de contrato como acuerdo, el Código de Comercio habla como convenio, y hay unas discusiones académicas
pero realmente todo hace referencia a que hay una concurrencia de varias voluntades. Desde el principio, concurren varias voluntades. No se actúa por sí solo, sino se actúa en concordancia con otro tipo de voluntad. Y pues contractus hacía referencia especialmente a contraer algo. Cuando yo contraigo algo, significa adquirir una obligación, vínculo jurídico. Entonces, la palabra de contrato viene de contractus, que viene de contraer o de adquirir algo. Y especialmente es adquirir ¿qué? Adquirir una obligación. Allá conexamente se va generando todo lo que tiene que ver pues con el vínculo jurídico que da lugar al significado obligación. Entonces contractus, contraer, y se empiezan a dar unos derivados como contrao, contracts y contractum, que vienen relacionados con lo que significa contraer una obligación, asumir esto, hacerse cargo como tal. Entonces, especialmente, la expresión nace como de las obligaciones de entregar monedas a otras personas o otro tipo de obligaciones o pactos que se celebraban dentro del derecho romano y generaban contraer o adquirir un deber, una obligación. Ese es el origen etimológico de lo que es un contrato. Ni siquiera eran solamente obligaciones económicas, porque había mucho tráfico, por ejemplo, con esclavos, habían intercambios de bienes y demás, y pues allí había cualquier cantidad de obligaciones. Eso tiene un desarrollo muy cercano a la buena fe, porque la buena fe significa en el derecho romano cumplir con la palabra empeñada, y cumplir con la palabra quiere decir cumplir con lo que yo contrae. Hoy en día, por eso es que viene tradicionalmente el tema de la importancia de la palabra, del cumplimiento de la palabra y demás, pero pues eso también es algo que está como mandado un poco a recoger hoy en día. Luego se empiezan a generar otro tipo de conceptos, como el concepto de convenio, y el concepto de convenio, pues ese es un desarrollo o una evolución simplemente de lo que se conocía como un pacto en ese tema. Entonces, normalmente los romanos hacían simples acuerdos, pero esos simples acuerdos empezaron a resultar insuficientes y se empezó a hablar de la necesidad de que no fueran simples pactos, simples acuerdos, sino que fueran convenios que cumplieran con ciertas formalidades para que tuvieran importancia en el mundo jurídico romano, o para que tuvieran un poder vinculante en ese sentido. Entonces de ahí se empiezan a derivar tres principales clases de contratos en el derecho romano. El primero de ellos es lo que se conoce como el contrato verbis. Vean que eso, todo lo que hemos hablado no se aleja para nada de lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, pues habían unas particularidades. Entonces, el contrato verbis era un contrato, ojo, que tenía solemnidades, no era lo que hoy en día entendemos como un contrato verbal o consensual. Era un contrato que estaba revestido de solemnidades, pero estaba alejado del medio escrito. Pero las solemnidades eran lo que lo revestían de poder vinculante. Era todo un ritual. Entonces, en el contrato verbis, los contratantes tenían que, delante de todo el mundo, expresar bajo cierto juego de palabras o frases que adquirían la obligación. Entonces, allá se hablaba de algo que era la stipulatio, que era un derivado en el contrato verbis, donde se hacía un juego de palabras, y ese juego de palabras era como el espondeo, el espondum o el espondum, que era decir, yo prometo hacer tal cosa, y usted también tenía que decir de viva voz que estaba
dispuesto a comprometerse a llevar cierta actuación o cierto acto. Entonces, en ese caso, la sponsio implicaba que yo, delante de todas las personas, dijera, yo me estoy comprometiendo a hacer esto y estoy aceptando esa obligación. Eso tenía un juego de palabras ahí y la otra persona también tenía que decir, utilizando el verbo esponcio, que era comprometerse. Entonces significaba, yo prometo solemnemente adquirir esa obligación. Entonces, como yo decirle a Michael, Michael, acá delante de todos, yo prometo solemnemente que si usted me da 1.000.000 de pesos, yo le doy mi carro. Y usted me decía, yo prometo solemnemente darle 1.000.000 de pesos. Y ahí se configuraba el contrato y tenía poder vinculante o poder obligatorio. ¿Qué quería decir eso? Que en ese momento los acuerdos privados no generaban obligaciones, generaban solamente obligaciones de carácter natural. Recordemos las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales son aquellas que no se puede exigir el cumplimiento coercitivamente. Es decir, que si yo el acuerdo lo hacía a puerta cerrada con Michael, en ese caso, y yo iba a cobrarle o a exigirle el cumplimiento, no podía hacerlo, a no ser que él me quisiera cumplir. Pero si yo lo hacía de viva voz y con toda esta formalidad y ritualidad, yo podía ir donde el pretor y decirle al pretor, oblíguelo a que me cumpla en ese caso. Los romanos eran un visaje, para resumirlo de alguna forma. Entonces eso, pero era toda la formalidad. Dígame, Johan. Qué pena, doctor. Ahí tampoco entraría, bueno, también entraría lo que hablábamos el semestre pasado de la oponibilidad. Pues si ellos, si ninguno Sí, sabía que se estaba celebrando el contrato, pues hombre, no me tal cual. consta. Ah, ok. Tal cual. Vean que, o sea, a lo que yo voy, lógico que yo no les voy a preguntar en un modular ni nada que es la sponsor y que todo eso no. Pero lo que quiero es que tengamos claro que esto no se forma de la noche a la mañana, sino que todo eso tiene un desarrollo que va tecnificándose y eso los contratos se van mejorando en ese sentido. Entonces, ¿qué hacían en ese caso? El pretor le decía, si ustedes a puerta cerrada hicieron algo, si le cumple bien, si no, de malas. Pero si usted lo hizo en la plaza pública, todo el mundo lo hizo, mantenga la palabra. Además porque la buena fe en el derecho romano era una cosa muy fuerte. Y mantenga la palabra empreñada, cumpla esto. Y si no, yo como pretor, que el pretor era como el juez, lo obligo a cumplir en ese caso. Y acuérdese de otra cosita, que si sí existía la obligación y si no me cumplía, yo iba y le quitaba una manito, le quitaba una orejita, lo cogía a palo y demás. Entonces, me legitimaba para someterlo físicamente si habíamos celebrado la sponsio con toda la ritualidad del caso en ese evento. Profe, Señor. eso y aún así tenía que pagar, ¿no? Sí, Según sí, no mal recuerdo. sí. Eso tiene un desarrollo histórico. Acá estamos haciendo un resumen del resumen del resumen, pero eso tiene un desarrollo histórico. No voy a decir que fascinante, porque fascinante es ahorita estar en la playa tomando cerveza, no estar hablando acá de derecho romano. Pero sí muy interesante, o sea, de cómo las sociedades van desarrollando el derecho y esas figuras. Eso no nace, reitero, de la noche a la mañana, eso tiene un desarrollo bastante importante para lo que tenemos al día de hoy. Luego eso evoluciona y pues va evolucionando a lo que se llama el contrato literis. Y el contrato literis es que ya se podían celebrar contratos a puerta cerrada, pero ese juego de palabras se dejaba constar por escrito. Entonces ya empezamos con un antecedente. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de los documentos ad probationem? Entonces yo ya podía a puerta cerrada celebrar un contrato y ese contrato dejarlo por escrito con ese juego de palabras de que yo prometo cumplir esto, usted me compromete a esto, y eso ya tenía poder vinculante. Lógicamente eso empieza a darse pues también por seguridad jurídica, porque la gente empezaba a aprovecharse de los acuerdos a puerta cerrada para no cumplirlos. Entonces el desarrollo contractual
implicaba la posibilidad de manejar eso. Y por ejemplo, ahí tiene mucha importancia lo que era el códex, que el códex es un ejemplo que dio desarrollo a lo que es el contrato literis. ¿Qué era el códex? El códex era prácticamente un libro contable o un registro contable que llevaban los comerciantes, y pues allá empezó a quedar prueba de la existencia de obligaciones contractuales entre una y otra persona. Entonces todo eso es desarrollo. Entonces al principio yo iba al pretor y el pretor me decía, no, de malas, ustedes no hicieron eso en plaza pública, lo siento. Pero yo ya después empecé a decirle, venga, pero lo dejamos por escrito. Entonces ya el pretor dice, no, pues eso ya tiene otra connotación. Y después empiezan a decirle, vea, yo tengo mis libros contables donde a un mercader que salió acá de Génova le presté tantas monedas de oro para que se fuera en su embarcación, y al volver me pagara, y él me firmó acá en constancia de que en mi registro contable ese dinero se lo entregué. Entonces el pretor empieza a darle importancia a la literalidad de los contratos, y se empieza pues a hablar del contrato escrito en ese sentido. Entonces los romanos, especialmente en calidad de acreedores, empezaron a anotar sus créditos en esos códex, y eso empezó a tener poder vinculante como en los contratos literis, en los contratos que costaban por escritos. Entonces, ahí empieza a verse una connotación de eso, y luego también se empieza a dar una connotación de lo que conocemos como los contratos reales, y eran los contratos re. Y esos contratos reales se dan especialmente en Roma, en aquellos casos donde yo entregaba un bien como garantía del cumplimiento de una obligación. Lo que hoy en día podríamos hablar de una prenda, que yo entrego un bien como garantía. Bueno, reitero, todo eso ya está inventado allá. Acá simplemente estamos retomando todo eso. Luego de eso, pues ya viene un desarrollo con el Netsum, que el Netsum es ya una figura consistente especialmente en el préstamo de dinero. Es un antecedente muy relevante, por ejemplo, del mutuo, y era porque pues el Imperio Romano manejaba dinero bastante, y con eso pues era un imperio que se encargaba de facilitar económicamente dinero a otros, y se crea ese Netsum en el cual se entregaban monedas de manera no contadas, sino pesadas. Se pesaban las bolsas de monedas de oro, y usted tenía la obligación de entregar esa misma cantidad de peso monedas de oro. Allá se desarrollan figuras como las del libripens, que era una persona encargada de pesar el cobre o del oro. Hay otras que ahí se crea también la figura del creditoris, que era el acreedor. Ahí empieza a hacer toda esa figura del desarrollo del acreedor, de las obligaciones dinerarias y demás. Todo esto va muy relacionado, reitero, eso es muy interesante en cuanto a uno conocer el desarrollo de todo lo que es el mundo de las obligaciones y los contratos en el derecho romano. Luego también se desarrollan figuras como la del consensum o el consensus, que es el antecedente de los contratos consensuales, donde pese a que no se cumplían con esas solemnidades o ritos que veníamos hablando, se le empezaba a dar aceptación a los acuerdos contractuales, basado especialmente por la importancia de la buena fe en ese evento. Y luego se acaba el derecho romano, pasamos al derecho intermedio, que el derecho intermedio llega con la Edad Media, más o menos en el siglo V después de Cristo, y de ahí empezamos a avanzar de todo el derecho intermedio, especialmente con el derecho canónico. El derecho canónico es muy importante en el derecho civil y en el derecho privado, en el derecho contractual. Pese a que es un tema muy relacionado con la religión,
tiene mucho desarrollo de las figuras de derecho civil y derecho privado que se dieron en el derecho romano. En el derecho romano nacieron algunas figuras y en el derecho canónico fueron desarrolladas o evolucionadas especialmente. Entonces allí más o menos a partir del siglo, en el medioevo, pero especialmente hacia el siglo XVI, se elabora, es muy importante, ¿por qué? Porque en el derecho canónico se elabora un inicial concepto de contrato donde se le otorga valor especialmente a la consensualidad. ¿Pero por qué? Porque pues allá hay unos principios en el cual usted incumplir la palabra era un pecado. Entonces, si usted emitía una palabra, tenía una conexión con Dios y Dios se daba cuenta si usted estaba incumpliendo o no. Entonces se le da mucha importancia a la consensualidad y especialmente a la voluntad como fuente de obligación. Entonces allá vea unos principios más bien morales, religiosos, pero tiene mucha importancia porque se le da una connotación, un desarrollo importante a la autonomía de la voluntad y al consenso dentro del mundo de los contratos. Todo esto que uno está hablando, pues viene a recogerse hoy en día en lo que tenemos en nuestros códigos actuales. También tiene mucha connotación lo que es el derecho natural, ustedes ya han hablado de todo eso y de la escuela del derecho natural, donde se resaltan ideas de la voluntad humana, especialmente ¿por qué? Pues porque en el derecho de contratos la autonomía de la voluntad tiene mucha, pero mucha importancia, tiene mucho desarrollo. Y ese desarrollo de la autonomía de la voluntad hoy en día es bien importante, de la confianza recíproca, de la voluntad libre de los contratantes, que va desarrollado en el derecho natural. También, y luego viene la escuela francesa, que la escuela francesa tiene mucha importancia, pues porque desemboca en el Código de Napoleón. Y el Código de Napoleón nutre mucho nuestro Código Civil y nuestro Código Mercantil. Aunque nuestro Código Mercantil es más una copia del Código italiano, pero a su vez está nutrido por el Código Napoleónico. Entonces los franceses tienen una escuela jurídica que antes del Código Napoleón también hablan del desarrollo de lo que es la convención como el acuerdo de voluntades y empiezan a hablar del fin económico que debe tener el contrato. Por eso hoy en día, ¿se acuerdan cuando hablábamos del negocio jurídico y decíamos que el contrato es un negocio jurídico, pero se diferencia porque el contrato debe ser pluralidad de voluntades y adicional a eso tener un contenido netamente económico? Todo eso se desarrolla en la escuela francesa, eso es realmente muy reciente. Y llegamos al Código Napoleón, que el Código Napoleón tiene permeado prácticamente nuestro código. Entonces el Código Napoleón establece obligatoriamente que las convenciones, pero establece la obligatoriedad de las convenciones o contratos por el simple acuerdo de voluntades. Ustedes saben que el Código Napoleón también está muy permeado en la Revolución Francesa y eso implica libertades y libertad sobre todo en la formación del contrato. Por eso en Francia se apartan tanto del formalismo contractual que tiene el derecho romano y por eso hoy en día es muy importante eso porque ahí concluyo algo que puede ser muy importante. Y es que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los contratos consensuales, solemnes y reales? Pues en materia mercantil, la regla general es que los contratos son consensuales. Excepcionalmente, los contratos son solemnes. Pero la gran mayoría de contratos mercantiles son consensuales. El mundo mercantil es un mundo de mayor libertad, es un mundo más sencillo y es un mundo donde prima más la palabra, el acuerdo. Por eso hoy en día yo puedo coger con un correo electrónico a Kelly que esté en Singapur y escribirle un correo diciéndole le compro 700 televisores y que le decir listo, se los vendo, se los envío y ya hay un contrato.
perfectamente celebrado. ¿Por qué? Porque están desprovistos de tanta formalidad, porque el tráfico negocial no va en la mano con la formalidad. En los contratos comerciales hay mucha formalidad, por ejemplo, en el mundo de las sociedades. Sin embargo, ustedes van a ver sociedades y van a ver que en las sociedades, hoy en día, hay muchas sociedades que se constituyen sin necesidad de esa solemnidad de la escritura pública. Ya se puede con un documento privado, ya es mucho más sencillo. En el mundo de los títulos valores hay mucha solemnidad, pero con la tecnología hoy en día también esa solemnidad de los títulos valores está empezando a perderse un poco. Incluso hay muchos títulos valores que hoy en día han entrado en desuso, y entran en desuso por la misma informalidad del tráfico comercial o negocial en ese caso. Y pues entonces, en ese caso, entramos o podemos hablar de lo que hoy en día se debe entender como el concepto moderno de un contrato, que nos alejan de lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades por medio del cual los interesados adquieren, crean, modifican o extinguen obligaciones, pero especialmente es un acto mediante el cual se dispone de un interés particular, en ese caso. Entonces, si nosotros entramos a ver las definiciones de contrato que tenemos, tanto nuestro código, tanto nuestro código civil como nuestro código de comercio, podemos encontrar diferenciaciones que se complementan hoy en día. Por ejemplo, ahí les estoy mostrando la presentación. Entonces, si miramos la definición de contrato en el Código Civil y la definición de contrato en el Código de Comercio, vamos a encontrar unas diferencias, pero podemos decir que se complementan. ¿Qué nos dice el Código Civil? Nos dice, primero nos habla de contrato o convención. En cambio, el Código de Comercio nos dice acuerdo. Entonces, yo les decía hace un rato que hay unas discusiones semánticas al respecto, pero eso creo que nos genera mucho problema. En el Código Civil, ¿qué nos dice? Que es un acuerdo, es un acto, es una convención mediante el cual una parte se obliga a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Y cada parte puede ser de una o muchas personas. Acá, esta definición de contrato en el Código Civil sí se queda muy pobre, y el Código de Comercio lo amplía un poco, porque vea que el Código de Comercio ya me dice que es un acuerdo para constituir o regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. Ya no me habla de crear, modificar o extinguir obligaciones, sino me habla de intereses particulares, de disponer de un interés. Y se entenderá y me habla de dos o más partes. Es mucho más generoso que el Código Civil, que me habla de una parte que se obliga con otra. Pareciera que en el Código Civil un contrato solamente fuera de dos partes, y en el Código de Comercio puede ser más de dos partes. Hoy en día, sea lo uno o no sea lo otro, podemos determinar que el contrato puede ser celebrado entre dos o más partes, independiente que sea civil o sea mercantil. Y se celebra con la finalidad de disponer de intereses patrimoniales. Lo que pasa es que cuando yo dispongo de un interés patrimonial, yo puedo crear, modificar o extinguir una obligación. Lo uno está inmerso en lo otro, en ese caso. Ok, ¿hasta ahí estábamos claros o hasta ahí hay alguna duda? Claro, profe. Igual creo que con lo que hemos hablado el semestre pasado, ustedes ya están un poquito más ubicados sobre el tema, y por eso les digo que la idea es esto, como que retomar lo que hemos venido
hablando hasta ese momento. Si quisiéramos ver más temas relacionados con el contrato, podemos ver incluso que está en la Constitución, hay normas relacionadas con los contratos, pero pues creo que hasta allá no nos vamos a meter por el momento, en ese caso. Entonces, en ese sentido, reitero, el mundo del contrato simplemente es que dos o más partes, no personas, partes, porque pues una parte puede, el concepto de parte es muy diferente al concepto de persona. Cuando hablamos de partes estamos hablando de extremos contractuales. Puede estar conformado de varias personas. Puede que en una compra-venta sean 3 vendedores y 3 compradores. Un comprador, 3 vendedores, o como quieran mirar en ese evento. Pero el concepto de parte puede estar con muchas personas y pueden haber varias partes, no solamente dos o varias partes. Lo cierto es que no hay contratos donde hay una sola parte. Sin embargo, ustedes van a ver que hay excepciones y eso son unas discusiones como por ejemplo hay sociedades que se pueden constituir con una sola parte y una sola persona. Entonces uno ahí como que hay excepciones que lo ponen a uno a dudar, pero son casos muy excepcionales donde se podría hablar de un contrato celebrado por una sola persona. Lo van a ver ustedes cuando vean la sociedad por acciones simplificadas, que allá es un ejemplo de empresa unipersonal, donde yo solito celebro un contrato de sociedad para crear una empresa. Pero son cosas, son como unos engendros ahí jurídicos que se han formado por el desarrollo mercantil de muchas figuras en particular en ese caso, en ese evento. Ok. Y simplemente como para que acabemos por el día de hoy. Además de que no daba clase, bueno, di curso de verano, pero sí vuelve uno a notar que se le desgasta la voz, pero simplemente como para que recordemos algo muy simple antes de empezar, y es recordemos nuevamente que hay otra clasificación de los contratos que sigue aplicando acá y que los debemos de tener en cuenta siempre. Entonces recuerden que tenemos contratos unilaterales, inalagmáticos imperfectos o contratos bilaterales, eso está en el código, y los unos tienen que ver especialmente con qué. Cuando hablamos de contratos unilaterales o bilaterales, no tiene que ver con las partes ni las personas que integran las partes, sino que tiene Con que ver quienes se obligan. quienes se obligan, exacto. Entonces, vamos a seguir enfrentados a esto. Van a haber contratos en materia mercantil donde solo se obligan unas partes, hay otros contratos donde se pueden obligar más de las dos partes. Sin embargo, esto es en torno a las obligaciones principales que nacen del contrato. También tenemos pues lo que son los contratos gratuitos y onerosos. Vamos a ver que eso sí es importante que lo hablemos, porque en materia mercantil los contratos son por esencia ¿qué? ¿Gratuitos o onerosos? ¿Qué creen ustedes? Onerosos. Onerosos. Ojo, oneroso no significa que haya obligación económica o dineraria por medio, sino que ambas partes se beneficien en ese caso. Pueden haber casos donde existan contratos gratuitos en materia mercantil, pero eso es muy discutible, es muy, muy extraño y en el fondo siempre va a haber un interés de beneficio como tal. Por ejemplo, cuando una empresa por ejemplo, cuando Coca-Cola le regala a usted o le presta a usted una nevera a título gratuito, uno cree que eso no tiene ninguna contraprestación, pero eso en el fondo sí tiene una contraprestación, y esa contraprestación es que pues ellos están amarrando ese contrato a otro tipo de contratación que son unas ventas. Entonces eso de alguna forma son ventas atadas y eso en el fondo hay una finalidad onerosa. Eso gratis, mejor dicho, en el mundo mercantil gratis ni un puño. Dígame, Juan Esteban. Sí, profe, que yo diría que también esas, no sé si estoy mal, pero que esas contraprestaciones
así el contrato sea a título gratuito, pues puede ir, creo que lo veremos más adelante, pueden ir también incluidas las cláusulas, ¿no? Por ejemplo, se ponía el tema de la nevera, pues si yo se la doy, pero si, no sé, en una durabilidad de un año usted no la conserva bien, pues la paga, ¿no? Creo Ajá, que exacto, por ese lado tal es. cual, tal cual. Hay que hacer una aclaración acá, ojo. Estoy hablando siempre y cuando el contrato sea de naturaleza mercantil, porque es que pueden haber comerciantes que celebren contratos gratuitos, pero de naturaleza civil. Por ejemplo, pueda que una empresa de aquí a mañana, por un tema de responsabilidad social empresarial o algo, quiera donar algo o quiera dar en comodato un bien, y a título gratuito, sin ningún interés comercial de por medio. Puede pasar, pero ese acto ya no es un acto mercantil. Es decir, si Coca-Cola de aquí a mañana decide regalar una casa a una familia con necesidades económicas, ese acto no es un acto mercantil, porque es que Coca-Cola no se dedica dentro de su rol negocial a, a regalar casas, sino se dedica a fabricar bebidas azucaradas y a venderlas. Entonces eso es un acto de naturaleza civil, en ese caso, ¿sí? En ese evento. Puede ser una situación totalmente distinta en ese evento. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que en materia mercantil, los contratos son por su naturaleza onerosos. Los contratos no suelen ser gratuitos en materia mercantil, en ese caso. Y lógicamente, pues los contratos, como son onerosos en materia mercantil, pueden ser conmutativos o pueden ser aleatorios. Recuerde que conmutativos es cuando se entiende que las prestaciones son equivalentes, y aleatorios cuando se entiende que las prestaciones pueden ser desproporcionadas, como en el contrato de seguro o en los juegos de azar, que eso ya lo hemos hablado. Entonces ahí puede ser la conmutatividad o la aleatoriedad. Pueden haber contratos principales y accesorios también en materia tanto civil o mercantil, eso ya ustedes lo tienen claro. Y, perdón, pueden haber también contratos de ejecución instantánea, como de ejecución sucesiva o periódica. O sea, contratos que su cumplimiento es inmediato o su cumplimiento puede estar fraccionado en el tiempo. Pero sí hay algo que quiero resaltar especialmente, y es lo siguiente, perdón. Y es esos tres tipos de contrato, de clasificaciones contractuales que se dan mucho en el mundo mercantil. Y lo primero es que en materia mercantil, ya lo había dicho, los contratos suelen ser, por esencia, consensuales, en su gran mayoría. En materia mercantil, especialmente, rige la consensualidad de los contratos. Excepcionalmente, los contratos son solemnes o son reales en ese evento. Cuando miremos cada tipo de contrato, vamos a hablar de dónde se encasilla. Pero lo que estamos hablando es que por lo general en materia mercantil los contratos son consensuales. Se perfeccionan solamente con el acuerdo de voluntades. Lógicamente, pueden haber medios escritos, pero esos medios escritos suelen ser ad probationem, más no ad substantiam actus. Hay excepciones, reitero, vamos a ver que por ahí el contrato de agencia mercantil debe constar por escrito y algunos en específico, pero la mayoría suelen ser consensuales en ese caso. 2. En materia mercantil es el mundo de los contratos de adhesión. Su gran mayoría son contratos de adhesión, sobre todo porque hay una parte fuerte que es el comerciante, pero pueden haber contratos de libre discusión. Sin embargo, en materia mercantil priman mucho los contratos de adhesión. Recuerden que el contrato de adhesión es un contrato que está predeterminado por una de las partes y que la otra parte simplemente lo acepta o se niega a contratar en ese evento. Los contratos de seguro, los contratos del mundo financiero bancario son contratos de adhesión, telefonía,
en los supermercados, todos son contratos de adhesión. Usted va y usted no tiene derecho a negociar ni una coma. Usted va a Mercacentro, al Éxito, y usted no empieza a decir, es que quiero que miremos, no, usted paga y chao, como está. Contratos de adhesión especialmente. Reitero, pueden haber contratos de libre discusión, pero la generalidad son de adhesión. Y, ojo, porque en el mundo del derecho mercantil nos vamos a enfrentar, no es la generalidad, pero hay como que, así mismo como hay muchos contratos típicos regulados por la ley, en el mundo mercantil hay muchos contratos atípicos, que los vamos a ver casi al final. Contratos como la franquicia, como el joint venture, como el underwriting, y una serie de contratos del mundo mercantil que nos dejan ver cómo hoy en día la naturaleza contractual se sale de los modelos típicos. Entonces vamos a ver cómo existía la compra-venta, el mutuo, la hipoteca y otros contratos, y de un momento a otro generaron otro que se llama leasing. Entonces uno dice, pero el contrato leasing, ¿qué es? Es como un híbrido entre otros. ¿Cómo se genera el joint venture? ¿Cómo se generan unos contratos para no necesario crear una sociedad? Etcétera. Esos contratos también rondan mucho dentro de lo que tenemos en el mundo del derecho mercantil. Ojo, he hecho mucho énfasis a lo mercantil porque estamos en el módulo de derecho mercantil, pero vamos a hablar de los contratos desde ambas órbitas, especialmente desde el mundo civil y mucho mercantil. Y por último, también vale la pena resaltar que vamos a, o va a tener mucha importancia, de hablar de los contratos colectivos. Cuando hablamos de los contratos colectivos, ¿a qué hacemos referencia? A quienes integran las partes. Los contratos individuales suelen ser contratos donde son partes conformadas por una sola persona. En cambio, los contratos colectivos suelen ser contratos donde las partes implican colectividad de personas. Por ejemplo, puede que yo un contrato de seguro lo celebre de manera individual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo adquiera un seguro para mi carro, yo, Joan Camilo Castellanos Reyes, con seguros del Estado. Pero puede que adquiramos una póliza colectiva en la que somos 300 asegurados en una sola póliza, en un solo contrato de seguro con seguros del Estado. Entonces ahí ya estamos hablando de un contrato de naturaleza colectiva. Las sociedades son el mundo de los contratos colectivos. Ya empiezan a jugar las colectividades ahí. Por ejemplo, hay contratos de naturaleza mercantil donde se asocian, ojo, sin crear una sociedad, varias personas y se generan contratos y generan colectividades. Entonces, todo eso también va a ser muy normal dentro de este mundo contractual, en ese caso. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Listo, perfecto. Yo creo que hoy por ser la primera clase y avanzamos bastante, y pues la idea es como volvernos a ubicar nuevamente. Venimos de 2 meses en el que uno hace control al suprimir de muchas cosas, entonces no los quiero una vez saturar con todo, entonces vamos a ir recordando eso. Tareas que me quedan pendientes: mandarles material de lectura, mandarles el plan de actividades remotas, el PDA, y ya nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Vamos a empezar a ver, dentro de 8 días también vamos a ver muchos temas que ya vimos, a retomarlos. Todos esos temas ya van a ser evaluados también, pese a que son repetición, pero más que repeticiones necesitamos ahondarlos nuevamente. Y ya. Listo, lo de las diapositivas, sí, les comparto el link de las diapositivas. Yo las tengo cargadas, las diapositivas de todo el semestre, entonces les comparto el link para que de una vez también tengan ese material. Listo, no sé si hay alguna duda, sugerencia,
solicitud o algo. Profe, no sé, de pronto en este grupo, el grupo de WhatsApp, así para cuando tengamos inquietud, un monitor o algo, ¿no? Si quieren tener un grupo de WhatsApp, ustedes tengan, pero yo no me meto nunca porque eso es perder uno la paz. Ustedes ahí le escriben a uno a toda hora, todos los días, agarran a pelear, todo, no. La verdad, nunca he estado metido en esos grupos. Cualquier inquietud me pueden escribir a mí por ¿cómo se llama? Por el correo electrónico, y yo con mucho gusto trato siempre de responderles lo más pronto posible. Monitor yo no suelo tener porque el monitor, lo voy a decir con mucho respeto, pero a veces los profesores tienen los monitores como de cocheches y mandaderos y no me parece que sea como lo oportuno en ese caso. Entonces, no, tranquilos, no hay ningún problema. Cualquier cosa ustedes tienen la forma de escribirme por correo. Si mi celular ya está filtrado y lo tiene alguno, no hay problema, escríbanme, pero pues de forma prudente. Si me escriben un sábado a las 10 de la noche, un domingo, muy probablemente no les voy a responder. Entonces, pero de resto yo no tengo problema en estar en contacto con ustedes, ¿listo? Vale, profe, gracias. Hasta Vale, luego. pues, Profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Y nos vemos Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, gracias. Bueno. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Ok.